en un lugar de la sierra conocido como El Nacedero, en Frades de la Sierra, pueblecito de Salamanca, brota el río Alagón, escaso e intermitente en sus inicios, según consta en la inscripción Origen del río Alagón, año de 1878 en una pequeña piedra. Como si se tratara de una novela río, por el Alagón también discurre la vida del poeta José María Gabriel y Galán, en cuyas aguas quedó marcada la fecha de su nacimiento una mañana del 28 de junio de 1870. No hubo rincón en Frades que nuestro poeta no cantase, y el río no iba a ser menos. Lavando en el regato cristalino cantaban las mozuelas. Del poema El ama, o en este de la balada de los tres, ahora está la niña lavando en la vega. En la iglesia de San Vicente Ferrer aún se conserva la pila bautismal donde fue bautizado el 2 de julio de 1870. Su padre, Narciso Gabriel Panadero, no era rico, pero poseía algunas tierras en Frades. La madre del poeta, Bernarda Galán Casquero, de carácter fuerte y patriarcal, sentía gusto por la lectura en una época de un analfabetismo acusado. Fue quien les inculcó a sus hijos el gusto por la cultura. Eso hizo que nuestro personaje, ya con 12 o 13 años, comenzase a escribir sus primeros versos. Del matrimonio nacieron Luisa y Elena Matilde, que murieron muy niñas. Los otros se llamaban Enriqueta, Baldomero, Carlota y Luis. José María era el cuarto de los hermanos. Era listo, tímido, reservado y travieso. El párroco de Frades, don Francisco del Canto, le ve escribir versos con muy poca edad y convence al padre para que siga estudiando y que sus pasos no se dirijan a administrar las tierras como exigían los cánones de la época. Narciso accede a que estudie maestro elemental. Gabriel y Galán completa su formación con su maestro don Claudio Gómez. Tiene 15 años cuando comienza sus estudios en la Escuela Normal de Maestros de Salamanca, a la misma vez que su hermano Baldomero cursaba la carrera de Derecho. Baldomero se constituyó entonces en su mentor y consejero. Obtiene el título de maestro de primera enseñanza elemental, después el de superior con la calificación de sobresaliente. Aprueba unas oposiciones y le adjudican la Escuela Elemental de Guijuelo. A sus 18 años era un hombre más bien alto, enjuto de carnes, de rostro moreno, pelo muy corto. Desde joven se dejó el bigote. Fumaba como los hombres de la época. Amaba la naturaleza, el campo y la caza. Tenía fama de buen tirador y de buen jinete. Tomó posesión de su plaza en Guijuelo en septiembre de 1889, con la ilusión intacta de un docente que se enfrentará a unos niños en un aula pequeña, mal ventilada, durante 6 horas diarias. El tiempo libre lo dedicaba a leer y escribir. Decide completar sus estudios en la Escuela Normal Central de Madrid y presentarse a las oposiciones para una plaza de más categoría. Las aprueba consiguiendo destino en Piedrahíta y se incorpora a la nueva escuela de párvulos el 19 de abril de 1892. Tenía 22 años. Aquí va a ganar 1000 pesetas anuales, lo que le permitía disfrutar de un nivel de vida relativamente mejor que en Guijuelo. En esta escuela aplicó métodos nuevos de enseñanza que no eran precisamente los memorísticos. Procuraba inculcar a sus discípulos las virtudes necesarias para hacer de ellos hombres de bien y ciudadanos de provecho. Intentaba, al mismo tiempo, inculcarles el amor por la poesía, enseñándoles a conocer y a disfrutar de la naturaleza. Don José, así le llamaban, preparó una composición que llevaba por título La Escuela, donde podemos apreciar su verdadera vocación por la educación. La escuela es la maestra de la existencia, la guía protectora de nuestra infancia, la aurora que despierta la inteligencia del tenebroso sueño de la ignorancia, con la clara y fecunda luz de la ciencia. Pasa algunos periodos en casa de sus tíos, doña Natalia García Miguel y don Juan Antonio Rivero Galán, amo y señor en Guijo de Granadilla, donde practica una de sus aficiones preferidas, la caza. Allí conoció a la que sería su mujer, Desideria García Gascón, sobrina de doña Natalia, mujer del tío de Gabriel y Galán. De mediana estatura, morena clara, con el pelo y los ojos negros, guapa y graciosa. Contraerán matrimonio el 26 de enero en la iglesia de San Esteban de Plasencia. Por entonces, Desideria contaba con 23 años, 26 Gabriel y Galán. Fruto del matrimonio nacen sus hijos, Jesús, Juan,
Esteban Blas y María Purificación. Estos dos últimos fallecieron de modo prematuro. En Piedrahíta, con una Desideria embarazada, Gabriel y Galán toma una difícil decisión. Renuncia a su profesión de maestro y decide trasladarse definitivamente a Guijo para encargarse de la dirección y administración de las tierras del tío de Desideria. Su madre Bernarda fue la única que se opuso a que dejara el magisterio. Tras pasar por Guijuelo y Piedrahíta, atrás deja unos años que han supuesto el final de una etapa de maduración tanto en su vida personal como en la de escritor. A Extremadura, a Guijo, va un hombre más serio, preocupado y con otro tipo de responsabilidades. Tiene una costumbre que conservará para siempre. Escribe sus versos en unos cuadernillos de bolsillo con tapas negras de hule, en los que podemos encontrarlos entremezclados con anotaciones variopintas referidos sobre todo a asuntos del campo y de los ganados. En el bolsillo lleva el cuaderno de hule. Antes de partir para el Guijo, recoge su equipaje personal, echa una última mirada a su casa y al ruinoso torreón y dice adiós a Piedrahíta. Enfrente de mi casa yace en ruinas un viejo torreón de 4 esquinas, y en ese viejo torreón derruido tiene asentado una cigüeña el nido. Y parece mentira, pero enseña muchas cosas un nido de cigüeña. Pero antes de dejar la escuela, escribe un poema de despedida a los alumnos. Cuando de Dios el mandato nos obligue a separarnos, observad este retrato como un testigo grato para jamás olvidarnos. Yo que os estimo y os quiero con cariño verdadero, jamás os tendré en olvido, pues quedará siempre entero vuestro recuerdo querido. El Alagón adquiere cuerpo de río en su camino hacia Extremadura, vadeando montes, irrigando campos y colmando la sed de los sueños de los pobladores asentados en sus riberas. Desembocan en él los ríos urdanos y de las Patuecas, recogiendo las aguas también de los ríos que conforman los valles más bellos de Extremadura, el Jerte y el Ambroz. A finales del siglo XIX, Guijo tiene unos 1.200 habitantes. No conocía la luz eléctrica y no había alcantarillado. El agua había que ir a cogerla en borrico a la fuente. Tampoco alumbrado público de gas. Vivían de la agricultura y de la ganadería. En los últimos años de la corta vida de Gabriel y Galán se producen determinados acontecimientos familiares. En 1901, con 67 años, muere su madre, Bernarda, a la que tanto adoraba y de quien había aprendido a amar la lectura. Se me murió la madrecita de mi alma esta mañana a la 1:15. Lo más sagrado que, después de Dios, existe para mí en el mundo, el ser a quien más adoro, mi adorada y buena madre. Entre el dolor y la tristeza pasan los días en la hacienda, acompañado de sus fieles criados con los que trajina y charla al amor de la lumbre, aprendiendo de su peculiar forma de hablar. Son Plácido Jiménez y Félix Monforte. A este último le dedicó Mi vaquerillo. Mi vida ordinaria es levantarme a las 7 de la mañana, almorzar cerca de una lumbre, ir al tejar. Otra se la llevan mis coplas. Regresar a casa al oscurecer. Los quereres son mi mujer y mi hijo. Leo los periódicos. Las tareas en el campo consumen casi todo mi tiempo. En su producción literaria encontramos escritos redactados en dialecto extremeño y los que están en castellano, que son los más abundantes. A los primeros corresponden Extremeñas, en el que emplea una mezcla de leonesismos, arcaísmos y vulgarismos, como en esta de El Cristu Benditu, que refleja el gran cambio hacia la alegría que experimenta con su nuevo empleo y el nacimiento de su primer hijo. «Ondi fueron los tiempos aquellos que pues que no huervan, cuando yo fui presona leía que hizo comedias y aleluyas también y cantaris pa' cantalos en una vihuela. Ondi fueron aquellas cocinas que llamaban ilusiones, y eran especie de airinos que a tontá me tenían la mollera. Ondi fueron de aquellos sentires las delicaezas, que me hizo un llorar como un neni de gusto y de pena». Una de las creaciones más celebradas del poeta es El embargo. «Señor juez, pase usted más adelante y que entrin todos Jesús. No le dé a usted ansia, no le dé a usted mieu. Si venís anteayer afligila, os tumbo a la puerta, pero ya se ha muerto.
embargar los avíos, que aquí no hay dinero. Lo he gastado en comías pa' ella y en boticas que no le sirvieron. Señor juez, que ninguno se ha osado de tocarle a esa cama ni un pelo, porque aquí los hinco delante usted mismo. Lleváis un tú menos eso, que esas mantas tienen su ol de su cuerpo, y me huelen a ella cada vez que las huelo. En 1902 publica Castellanas. Es un canto de amor perfumado de naturaleza. ¿Quieres que vaya a buscar cuarzos blancos al repecho, colorines al linar, nido de alondra al barbecho y endrinas al espinar? Si buscas flores sencillas, hay en el valle violetas y gamarzas amarillas y estrelladas tijeretas y olorosas campanillas. Gabriel y Galán siente la responsabilidad que contrae ante el público. Así concurre a los Juegos Florales de Salamanca y gana con la poesía titulada El ama. En esta poesía introducen el personaje de su padre, de su madre y de Desideria, y desde esa ensoñación relata una vida imaginada en una finca que bien podría estar inspirada en la que ya él dirigía en Guijo de Granadilla. Yo aprendí en el hogar en que se funda la dicha más perfecta, y para hacerla mía, quise yo ser como mi padre era, y busqué una mujer como mi madre, entre las hijas de mi hidalga tierra. Y fui como mi padre, y fue mi esposa viviente imagen de la madre muerta. Un milagro de Dios, que verme hizo otra mujer como la santa aquella. Compartían mis únicos amores, la amante compañera, la patria idolatrada, la casa solariega, con la heredada historia, con la heredada hacienda. Qué buena era la esposa, y qué feraz mi tierra. Qué alegre era mi casa, y qué sana mi hacienda, y con qué solidez estaba unida la tradición de la honradez a ellas. El éxito de esta poesía fraguará una sólida amistad entre Unamuno y Gabriel y Galán, que se ve refrendada por una asidua correspondencia epistolar. «Cuán de veras admiro su labor. ¿Cómo le aliento a proseguir en ella?», manifiesta Unamuno. Tras el éxito de Salamanca, le siguen los Juegos Florales de Zaragoza y Murcia. También los de Béjar y Buenos Aires, que acabarán por encumbrar a nuestro vate. El 21 de febrero de 1903, desde la Casa Consistorial de Guijo, se acuerda nombrar hijo adoptivo al ilustre y laureado poeta, nuestro convecino, don José María Gabriel y Galán. Sus triunfos poéticos y su actitud personal ante la gente convierten al poeta en un referente, en una especie de guía moral y cívico al que escuchan y respetan no solo en Guijo, también por toda España. A Pardo Bazán le escribe en 1904: «Mis paisanos los almanquinos, y lo mismo los extremeños, me quieren mucho, me miman. Yo también les quiero con toda mi alma y con ella les hago coplas que saben, mejor que yo, de memoria, porque las recitan en todas partes, y hasta las oigo cantar diariamente a los gañanes en la arada». Los primeros albores de 1904 alumbran, por fin, su tercer libro de poesías, Campesinas, con poemas como Mi vaquerillo, donde se percibe la preocupación social en el autor. Menéndez Pidal lo lee con sumo gusto. «El ramillete de campesinas, tan lleno de perfume de la naturaleza, que tanto me encanta con sus rachas vigorosas, de aire puro y serrano». Mi vaquerillo revela el hermoso corazón del poeta, y en tal sentido es esta la más bella y delicada flor de campesina. He dormido esta noche en el monte con el niño que cuida mis vacas. En el valle tendió para ambos el rapaz su raquítica manta, y se quiso quitar, pobrecito, su blusilla y hacerme almohada. Una noche solemne de junio, una noche de junio muy clara, los valles dormían, los búhos cantaban, sonaba un cencerro, rumiaban las vacas, y una luna de luz amorosa, presidiendo la atmósfera diáfana, inundaba los cielos tranquilos de dulzuras sedantes y cálidas. ¡Qué noches!
¡Qué noches! En 1905, ya muerto el poeta a la temprana edad de 34 años, se publicó Nuevas Castellanas, con prólogo de Emilia Pardo Bazán. Religiosas es su obra póstuma publicada en 1906 por el hermano del poeta, Baldomero, que expresan el sentimiento religioso desde la experiencia cotidiana y en las circunstancias de la vida íntima y social del poeta. ¡Qué bien se vive así! Pasan los días sin dejar en el alma sedimentos de insanas alegrías ni de amargos tormentos. Ni el placer emborracha los sentidos con falsos espejismos, revestidos de engañosa apariencia. Ni el dolor de vivir en este mundo nos hace maldecir nuestra existencia. Con un profundo sentido religioso, huye del clericalismo, de la sumisión intelectual a las interferencias del clero. Fue hombre de iglesia, católico practicante, pero no un poeta ni religioso ni místico. Era crítico con las gentes que ostentaban el poder y el dinero. Conocedor de las bajezas que cobijaban los pueblos, no le importó retratar las miserias de las clases más desfavorecidas con duras críticas a la burguesía. En sus poesías apreciamos el trato singular que dedica a la mujer. De una forma muy directa a su madre, Bernarda, y a su mujer, Desideria, Gabriel y Galán muestra una dimensión muy actual de reconocimiento a la figura de la mujer. Canta a la mujer cuando la veas en el trono de reina de su casa, o ante la cuna acariciando al hijo, o ante el sepulcro derramando lágrimas, o en la sombra de un claustro recluida. José María fue una figura instruida. Leía y conocía muy bien nuestra literatura nacional, también la extranjera. Escribía sus poesías en pleno campo, mientras presenciaba las faenas de los labradores, y al anochecer, cuando regresaba a la casa, ponía en limpio las cuartillas, llenas de estrofas esculturales compuestas de una tirada, y sin enmienda casi. En su finca de El Tejar tenía una mesa de madera de castaño adecuada para su trabajo, cuando el tiempo estaba inclemente por el calor o la lluvia. Muchas veces era incapaz de escribir en casa. El poeta escribía a pie, a caballo, sentado sobre una piedra. Y de noche, ¿cuántas veces nos decía doña Desideria, a las altas horas, se incorporaba en su lecho, encendía el velón o el viejo quinqué y tomaba notas en su cuaderno? Toda su poesía se desenvolvía en una atmósfera campesina y rural. Él supo cantar como nadie la belleza del alma sencilla de los campesinos extremeños y salmantinos. Voy dejándome vivir, agua abajo, sin prisa alguna. El río Alagón se precipita por la fractura que rompe el sistema central hacia los llanos de Extremadura, remansando su ímpetu de río joven en la presa de Granadilla, llamada de Gabriel y Galán, donde se encuentra la finca del Tejar, la predilecta del poeta. En la casita blanca que había, hoy sumergida bajo las aguas del embalse, escribió algunas de sus mejores obras. El poeta se entregaba en su cuarto de trabajo al despacho de la correspondencia a contestar a los amigos y entidades que le felicitaban por su tarea y triunfos, o a escribir en forma definitiva lo que destinaba a la imprenta, publicaciones periódicas, revistas. Se ha afirmado, y con razón, que las cartas de Galán valen tanto como sus poesías. Largas horas de sueño restaban para la redacción de las mismas, y donde adquiere la dimensión de ser humano extraordinario y cabal, humilde y sensible, profundo y caritativo, único y ejemplar. Por todas ellas desfilan sus amigos del alma: Pepe Ibarrola, Castoblanco, Santiago de Cividanes, Germán Fernández, Publio Hurtado, García Plata de Osma, Roso de Luna y el obispo Padre Cámara, entre otros. Aunque el campo le lleva mucho tiempo, las tareas del campo constituyen mi manera de vivir y son el pan de mis hijos. Tenía una gran preocupación por sus hijos. Ellos son el objetivo final de todos sus esfuerzos. Siente una gran obsesión por su porvenir, siente el temor por el atraso, la incultura y la pobreza del ámbito rural que les rodea. A pesar de no tener apenas tiempo, encuentra un hueco para su afición preferida, la caza. En cuanto puedo, ya estoy con la escopeta al hombro. En noviembre de 1904, su padre Narciso muere. Sin padre y sin madre, ya los dejé allí solitos, en la capillita suya, uno junto al otro,
los dos queridos patriarcas de mi casa, los que la fundaron, los que la hicieron cristiana. Cuando regresa de Frades, tras despedir a su padre, desolado, escribe en un cuaderno las estrofas de El amo, plenas de sentimiento, extraña premonición. En el nombre de Dios, que las abriera, cierro las puertas del hogar paterno. Ya está solo el hogar. Mis patriarcas, uno en pos del otro del hogar salieron. Me los vino a buscar Cristo amoroso, con los brazos abiertos. El 31 de diciembre de 1904 se encuentra José María en el campo, en un olivar próximo al pueblo, presenciando la recolección de aceitunas, acompañado de Desideria. Ese día se quejó de algo de frío y un dolorcillo a un lado del vientre. En la noche del 2 al 3 de enero, la fiebre se eleva por encima de los 40 grados y el enfermo comienza a delirar. Vuelve a alzarse la fiebre y su estado se agrava. El día 6 por la mañana, hacia las 12, baja la fiebre y pide la unción de enfermos, que recibe enseguida. Vuelve el delirio y algunos cuentan que le oyen recitar las coplas de Jorge Manrique. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Tan callando. Muy poco después, a la 1:20 de la tarde de aquel viernes 6 de enero de 1905, Día de Reyes, muere. Tenía 34 años. Cuenta un amigo suyo muy cercano, Ibarrola, que oyó decir junto al cadáver a un pobre gañán: «Si hace falta sangre, que me abran a mí las venas, pero que no muera mi padre». A un pastor rudo: «Si le pudiera dar la vida con dinero, yo lo traería, aunque no lo tengo, porque yo saldría a robarlo». En el atardecer invernal, la hierba brillando, los árboles floreciendo, los pájaros gozando y el agua fluyendo, conforman en este lugar cercano a Guijo un curso de agua que nace en Frades de la Sierra y viene a remansarse, a beber de la voz del poeta 35 años después, río abajo, en esta presa de Gabriel y Galán, donde la muerte sale a su encuentro. En este bate y hombre genial se unen Castilla y Extremadura, Salamanca y Cáceres, Frades de la Sierra y Guijo de Granadilla, los lugares de su origen y su partida. Galán estuvo apegado a las clases humildes y menesterosas, y desde la tierra, y no desde despachos lujosos de las ciudades, se expresó en un lenguaje sencillo, cercano, y poetizó el paisaje de la inmensa y serena Castilla y de la recia y parda Extremadura. Mi obra, oh pobre obra mía, es la obra de los oscuros del mundo de la cultura, una obra bien intencionada, pero muy pobre, honrada, porque es muy sincera. Pobre Galán, has muerto, pero quedamos vivos los que con tranquilo reposo gustamos la miel de tus cantos. Miguel de Unamuno. He visto llorar a los hombres del pueblo que escuchaban sus canciones. He adivinado que esa tierra y el bate se han fundido en un solo sentimiento. Y os aseguro que Galán será eterno, pues el corazón de una raza no desaparece sin dejar huella. Emilia Pardo Bazán. Ay, al llegar a las puertas de la tarde de mi vida, voz de los cielos venida me ha dicho, ya están abiertas. Quiero vivir. Adiós voy y adiós no se va muriendo, se va al oriente subiendo por la breve noche de hoy. De luz y de sombras soy, y quiero darme a las dos. Quiero dejar de mí en pos, robusta y santa semilla, de esto que tengo de arcilla, de esto que tengo de Dios.